Confirmado. Hay extraterrestres aquí. Y preparándonos para cuando se revelen, vamos a aprender el Gambito Alien. E4, C6, defensa Caro-Kann. Hace poco publicamos una lección súper completa de esta defensa. D4, D5, caballo C3, D por E4, caballo por E4. Línea principal de la defensa Caro-Kann. Y aquí entramos en la línea principal que sigue con caballo F6. Y aquí va el Gambito Alien. Las negras pretenden que estos dos caballos se intercambien y entrar aquí en una partida un poco árida. Y sin embargo con las blancas jugamos caballo G5. Vamos por el Gambito Alien. Donde si las negras quieren deshacerse de este caballo con H6, se enfrentan a un sacrificio repentino del caballo en F7. Después de rey por F7, lo que tenemos es un sacrificio que parece no tener razón y sin embargo es muy engañoso. Las estadísticas claramente nos muestran que este gambito es muy peligroso. Tiene una tasa de éxito de casi 60%, impresionante, porque está muy lejos de todas las otras líneas en la línea principal. Mucho más éxito que cualquier otra. Y Stockfish nos está diciendo que las negras tienen ventaja de 1.5 y sin embargo las blancas ganan con este sacrificio que parece no tener sentido. ¿Por qué? Porque las blancas aquí pueden atacar desde diferentes ángulos. Tienen alfil C4, tienen caballo F3, E5. Tienen en algunas líneas la entrada de la dama por H5, ataques de diversas formas, mientras que las negras tienen difícil defenderse. Entonces vamos a ver la explicación de esta línea que está de moda, vamos a ver 10 trampas que hay que saber, también la refutación. Y lo primero que hay que empezar por decir es que esta línea con este caballo G5 no es del todo nuevo. En una variante como la variante Karpov de la defensa Caro-Kann, donde las negras juegan caballo D7 preparándose para jugar con su caballo a F6, esto puede seguir también con caballo G5, que de hecho es el movimiento principal. Donde, las negras van a jugar caballo F6. Y bueno, esto lo ha jugado Kasparov, lo ha jugado todo el mundo y la idea es exactamente la misma del Gambito Alien. Sacrificar el caballo en F7 o incluso aquí en E6, con lo cual se crea un ataque devastador. Por ejemplo, la trampa típica de aquí es que las negras jueguen H6 igual que en el Gambito Alien y de repente se puede sacrificar aquí el caballo esta vez en E6, donde si las negras aceptan este sacrificio, sigue F por E6 y dama H5 es jaque mate. Y entonces en el Gambito Alien usamos la misma idea. Después de que las negras jueguen caballo F6, bueno, aunque aquí el salto del caballo a G5 es una idea menos sólida, pero de todas formas la podemos usar y en Blitz funciona estupendamente, especialmente si tu oponente no es muy fuerte. Las negras juegan caballo H6 queriendo deshacerse del caballo y viene el sacrificio inesperado, caballo por F7 y rey por F7 y vamos a empezar a ver las trampas a partir de acá. Jugamos caballo F3 preparando un caballo E5 que va a ser jaque. Tenemos con esto la opción, la posibilidad de invadir la casilla G6. Y empecemos a ver lo que pueden hacer las negras. Si juegan, por ejemplo, aquí caballo BD7 para impedir el salto del caballo E5, tenemos otras formas de atacar, lo dijimos antes, aquí con alfil C4 jaque. Las negras tienen diferentes formas de proceder, pero una, por ejemplo, es ir con el rey a E8. Y nosotros enrocamos. Y aunque parece que aquí nada ha sucedido, las negras tienen una pieza de más y no hay una amenaza directa de jaque mate, tu oponente en algún momento puede jugar caballo B6 atacando al alfil. Oportunidad que aprovechamos para reubicar el alfil a D3 apuntándole a la diagonal por G6. Nuestro caballo también está listo para saltar hacia adelante, acompañar a este alfil y todo esto es muy incómodo. Las negras tienen material extra, pero no es fácil detener las diferentes amenazas que se presentan. Frecuentemente van a jugar aquí alfil G4 para clavar este caballo, inmovilizarlo, eso es lo que piensan, y sin embargo jugamos caballo E5 ofreciendo la dama en sacrificio, que si las negras aceptan alfil por D1, directamente damos jaque mate con alfil G6. Esa es la primera trampa. Pero si tu oponente es más listo, en lugar de tomar aquí, en lugar de eso puede notar que puede jugar aquí dama por D4
que ofrece varias cosas. Ofrece una casilla para escapar con el rey ante el jaque. A la vez ataca a nuestro caballo y a la vez protege su alfil. Todo muy bien, excepto por alfil G6 que es jaque y ataque descubierto sobre la dama. En la siguiente jugada tomamos la dama y ganamos la partida. Ahora entramos después del sacrificio en F7 y después de caballo F3 para ver otras dos trampas de las típicas. Por cierto, este gambito alien fue popularizado por varios youtubers, incluido Nakamura. Y esto nos puede decir que estos son aliens porque parece que nunca duermen. Bueno, aquí las negras, uno de los errores más tontos es jugar alfil G4, que directamente se enfrenta con caballo E5 jaque. Con este jaque vamos a tomar el alfil en la siguiente jugada, pero hay más, porque si este rey va a G8, bueno, podríamos tomar el alfil, tendríamos algo ahí de ventaja y también un ataque fuerte, pero podemos seguir atacando con otro de esos movimientos que ya anticipábamos, alfil C4 jaque, donde si tu oponente trata de esconderse en H7, creyendo estar allí seguro, pierde contra dama D3 otra entrada de otra pieza por otra diagonal que ha sido debilitada y aquí simplemente jaque mate. Sigue G6, dama por G6. Entonces alfil G4 en esta posición es bastante tonto, pero digamos alfil F5 para las negras parece un poco mejor y sin embargo también es engañoso. Veamos qué sigue acá. Caballo E5 jaque nuevamente, donde después de que el rey vaya a G8 podemos jugar otra vez alfil C4. Lo mismo, estamos haciendo los mismos movimientos con las blancas una vez tras otra. Y aquí viene la trampa. La única forma de cubrirse de este jaque apropiadamente sería con caballo D5 y la posición seguiría, bueno, con sus más y sus menos. Pero es más natural para las negras querer cubrirse con E6 o escondiendo su rey en algún lado. Y en ambos casos esto está mal. En ambos casos vamos a golpear nosotros con G4. Por ejemplo, si juegan E6, cierran la diagonal, ciertamente, pero jugamos G4. El alfil es obligado a abandonar la protección del peón E6. Vamos a tomarlo y vamos a seguir atacando. Así que eso no soluciona nada. Y si el rey aquí se esconde en H7 creyéndose más seguro, también nuevamente jugamos G4 atacando al alfil. Queremos sacar a este alfil de esta diagonal para con eso entrar con dama D3 dando jaque mate como vimos en la variante anterior y como ocurre en muchos otros casos. Si este quiere mantenerse en esta diagonal, jugará alfil E4, tratando de contraatacar, está de hecho atacando nuestra torre. Y podemos aquí hacer el movimiento G5, ignorando la amenaza sobre nuestra torre. Queremos ir por el rey y por eso podemos hacer este avance. Y aquí hay dos líneas bastante interesantes. Una, que las negras tomen la torre, la están atacando, ¿por qué no tomarla? Pero tenemos jaque mate con peón, avance a G6 simplemente. Y si no toman la torre, entonces pueden tomar el peón, H por G5, pero en ese caso nosotros no recapturamos el peón. No hemos hecho todo esto para hacer movimientos triviales, sino que queremos seguir atacando y podemos meter el caballo en F7 atacando la dama y la torre. Pero más importante aún que eso, al peón en G5. Porque con esto vamos a continuar con nuestro ataque. Después de que la dama se mueva a D7, podemos dar un jaque tomando el peón en G5 con el caballo. Y vamos a seguir dando jaques, jaques, jaques hasta que la partida se termine. El rey no tiene a dónde ir y eso es lo que vamos a aprovechar. Meterse en H6 es meterse en unos rayos X de nuestro alfil desde C1. Y sin embargo lo vamos a llevar allí. Rey G6 juegan las negras y sigue alfil F7 jaque. El rey va finalmente a H6 y después de eso un ataque descubierto, jaque descubierto, caballo por E4, jaque con el alfil desde C1, sigue rey H7, sigue caballo por F6, jaque y la partida se termina. El rey no tiene donde esconderse más, después de E por F6 tenemos dama H5, jaque mate. Así que después de que hemos jugado caballo F3, después del sacrificio obviamente en F7, vamos a apuntarle al caballo E5 jaque y la mayoría de oponentes con negras van a jugar caballo BD7 para cubrirse. En este caso obviamente no vamos a ir con caballo E5 porque nos intercambian ahí caballos, luego nos pueden intercambiar damas, se nos termina el ataque
y las negras pueden aprovechar su ventaja material para ganar. No es eso lo que queremos. Cuando esto suceda, entonces vamos a continuar nosotros con alfil C4. Para eso tenemos varios movimientos de ataque. Y atacando aquí al rey, las negras pueden cometer otro error, que es volver a E8. Lo correcto sería jugar E6, pero es más natural para las negras querer huir con su rey a E8, donde el rey piensa o se siente más a salvo porque está rodeado por varias piezas y se cree seguro. Y sin embargo aquí podemos aprovechar otra entrada, que es la entrada de la dama por D3, que crea un ataque devastador. Se puede jugar incluso aquí, aunque no es el movimiento más fuerte, pero que usualmente gana. Porque la mayoría de tus oponentes va a hacer un movimiento aquí natural, que es caballo E6 para darle una casilla de escape a este rey. Y sin embargo esto no es suficiente porque jugamos caballo E5 quitándole esa casilla, a lo cual seguirá dama G6 o incluso alfil F7. Ganamos por jaque mate también acá. Bien, dado que el gambito de Allen se ha vuelto muy popular, aquí después de 4C6 muchos ya estarán preparados y sin embargo podemos obligarlos a entrar en lo mismo. Podemos empezar por escoger la variante de los dos caballos. O sea, aquí en lugar de D4 jugar caballo F3 y después de D5 jugar caballo C3. La mayoría de jugadores con negras van a seguir con lo mismo porque no saben más. Y van a continuar aquí con D por E4 y caballo por E4 para seguir con caballo F6 esperando intercambiar estos dos caballos y entrar en lo que ya han jugado. Pero entonces ahí podemos aplicar nuevamente la línea del gambito con caballo G5 y después de H6 sacrificar el caballo en F7, rey por F7 y aquí tenemos una diferencia muy sutil. El peón blanco no está en D4 y en cambio sí tenemos ya el caballo en F3. Con esto podemos utilizar ahora mismo el jaque en E5 porque vemos que las negras no han tenido tiempo para jugar caballo D7, cubriendo así la casilla E5. Entonces de una vez hacemos el jaque caballo E5 y la trampa aquí es que si el rey vuelve a E8, pierde. Lo correcto en este caso es ir a G8 porque cuando va a E8, su casilla original, tenemos lo mismo que ya hemos visto antes, la diagonal que se debilita, que apunta a G6 desde D3, jugamos alfil D3 y le sacamos provecho a esto. De hecho, hay una partida muy graciosa donde Nakamura, su oponente, juega alfil E6. Entonces lo correcto aquí es rey G8, como decíamos. Y aquí, bueno, ya hay que jugar normal, ajedrez, como jugamos en cualquier otra posición, tratar de encontrar movimientos de ataque. ¿Cómo encontrar movimientos de ataque? Bueno, una forma que normalmente usa todo el mundo es pensar mucho en las piezas y demás, pero hay una forma más sencilla que es buscar jaques o movimientos de ataque y así se encuentra, por ejemplo, alfil C4 jaque, donde sabemos que lo correcto aquí es jugar E6 y sin embargo las negras van a jugar con su rey a H7 porque quieren huir. Y esto nos lleva ya por otros patrones de ataque comunes aquí. Jugamos D4 y se abren más posibilidades. Pero aquí ya no estamos dependiendo solo de trampas y tenemos que tener unas habilidades de ataque ya desarrolladas. Para desarrollar estas habilidades hay que estudiar la clase maestra, donde te enseñamos cómo encontrar buenos movimientos, incluyendo los de ataque, y así puedes convertirte en un jugador fuerte. Otro movimiento típico que las negras van a hacer aquí cuando hemos jugado caballo F3 es jugar E6, tratando de fortalecer su posición y terminar su desarrollo con alfil D6 y demás. Como no nos han impedido hacer caballo E5, pues lo hacemos, caballo E5 jaque. Y ya sabemos que las negras tienen aquí varias formas de equivocarse. Por ejemplo, si juegan rey E7, directamente tenemos caballo G6 y ganamos material. Eso no es lo que las negras deben hacer y si lo correcto aquí es rey G8. Pero si por ejemplo juegan rey E8, tenemos lo que ya hemos visto varias veces, aprovechar la debilidad de la casilla G6, aquí jugando alfil D3, donde las negras van a tener muchos problemas. Entonces decimos ante este jaque lo correcto es ir a G8. ¿Y qué hacemos ahí? Bueno, ahí seguimos desarrollándonos para construir un ataque
ahora ya de una forma más gradual. Jugamos alfil de 3, activando este alfil por la misma diagonal y con la ventaja de que este rey no se puede esconder fácilmente. La mayoría de los casos van a continuar con alfil de 6, desarrollándose como decíamos antes, y un movimiento que resulta muy útil acá es F4. Da muy buenos resultados, es un movimiento bueno, claro, pero da aún mejores resultados de los que uno espera. Porque muchos van a estar tentados a tomar el caballo en E5, y esto en la mayoría de los casos está mal. Alfil por E5, F por E5. Con este intercambio, este peón expulsa al caballo F6, que es el único defensor que tiene realmente este rey. Este rey tiene una posición muy mala y eso lo vamos a aprovechar. Caballo D5 sigue y vemos que el rey está prácticamente solo. Lo único que tiene es una torre al lado que es más un obstáculo y nosotros vamos a aprovecharnos de esto. Vamos a dar jaque mate aprovechándonos de que la columna F se abrió gracias a ese peón F4 que jugamos. ¿Cómo sucede esto? Bueno, nosotros enrocamos y ahora pues tenemos la torre cercando al rey, también tenemos el alfil, el rey está en una posición muy mala. Las negras van a jugar cualquier cosa, digamos caballo D7, y nosotros podríamos ir con nuestra dama por H5 o podemos jugar alfil G6 con una idea similar. Por ejemplo, una variante que se puede dar, caballo F8 de las negras, que parece un movimiento normal y que sin embargo ya nos permite realizar un ataque. Alfil F7 jaque, el rey no tiene más sino H7, jugamos dama D3, la otra diagonal con la que siempre atacamos, se cubren con G6 y sacrificamos el alfil en G6, caballo por G6, para entrar con nuestra otra pieza, la que habíamos anticipado, torre F7 jaque, rey G8 y dama por G6 es jaque mate. Ahora volviendo a cuando hemos hecho el salto del caballo a G5 preparando el sacrificio en F7, muchos van a decir, pero mi oponente nunca juega H6, entonces ¿qué hacemos en ese caso? Bueno, también puede pasar que tu oponente ni siquiera juegue ajedrez, entonces búscate un alien para jugar, por algo se llama el gambito alien. Alfil F5 pueden jugar las negras. Bueno, aquí tenemos más formas de sumar atacantes contra la casilla F7. Por ejemplo, jugando caballo F3, el alfil también puede ir a C4, claro, ya sabemos. Y aquí, por ejemplo, las negras pueden jugar E6. El caballo, con este caballo vamos a ir hacia adelante, vamos a sumar más piezas, decíamos. Y aquí, entonces, directamente caballo E5, ya atacamos en F7. Las negras no tienen cómo defender esto más que con alfil G6 y en ese caso vamos a eliminar ese alfil jugando alfil D3 ofreciendo simplemente un intercambio de alfiles. Con eso vamos a poder entrar finalmente en F7. Las negras no tienen cómo defenderse de esto. Más aún, algunos bastante optimistas van a tomar con la dama en D4 atacando nuestro caballo pretendiendo tomarlo en la siguiente jugada dándonos jaque, pero eso no alcanza a suceder. Antes de eso hacemos caballo por G6. Sigue H por G6, tu oponente cree que lo tiene todo controlado, pero ahí viene el mismo sacrificio de antes, caballo por F7 finalmente. Atacamos la torre, el rey tomará, y luego de eso tenemos alfil por G6 jaque y ataque descubierto sobre la dama, que la tomamos en la siguiente jugada y ganamos la partida. Después de todo eso vamos a ver cuál es la refutación si tú juegas la defensa Caro-Kann y ya estás cansado de que te jueguen el gambito alien. Lo mejor para jugar aquí con las negras es sorpresivamente un movimiento que nadie se imagina, solo Stockfish, que es jugar C5. Movimiento muy raro, donde parece que simplemente te arrepientes de haber jugado la defensa Caro-Kann y quieres pasar a jugar la defensa siciliana. Pero hay algo muy serio en esta jugada. Y es que tiene dos ideas. La primera es que ponemos algo de presión con las negras en lugar de someternos simplemente al plan de las blancas. No tenemos que preocuparnos por si nos toman D por C5. En ese caso vamos a intercambiar damas. Bueno, con esto le vamos a quitar mucha fuerza al ataque de las blancas y vamos a disfrutar de una pieza extra en el final, con lo cual podremos ganar. Así que C5 tiene como ventaja eso, si nos toman en C5. Y otra razón de por qué este movimiento es tan bueno es porque resuelve uno de los principales problemas que tenemos en esta posición. Porque a pesar de que tenemos material extra, no tenemos una forma fácil de desarrollar las piezas. Ese movimiento estándar que nos gusta
defensa Caro-Kann, alfil G4. Aquí no funciona, porque cuando se hace, nos hacen caballo E5 jaque. O sea, acá en lugar de esto, si jugamos aquí alfil G4, nos meten caballo E5 jaque, por eso no es bueno. Hay que ver la lección de la defensa Caro-Kann, donde explicamos cómo desarrollar las piezas y vamos a entender mejor todo esto. O si, por ejemplo, jugamos caballo D7 aquí, que la mayoría hace, evitamos caballo E5, pero nos quedamos con una forma difícil de desarrollar las piezas porque todas entre sí se interrumpen. Es por eso que el movimiento que resuelve aquí esos problemas es C5. Jugando C5 eliminamos el peón de C6 que nos impide desarrollarnos bien y vamos a jugar caballo C6, un buen defensor, y de ahí en adelante ya todo estará muy bien para nosotros. ¿Qué puede ocurrir después? Usualmente las blancas seguirían con alfil C4 dando jaque. En este caso nos cubrimos con E6 y ahora entrarían con el jaque con el caballo en E5. Ya sabemos que aquí no hay que ir a E8 porque entonces nos juegan con dama D3 y nos aprovechan esa diagonal que se debilita, entonces vamos a G8 con el rey. Y después de esto los movimientos de ataque de las blancas prácticamente se extinguen. Y en cambio nosotros estamos atacando en D4 gracias a ese avance a C5. Nosotros pretendemos intercambiar damas y con esto pues simplemente todo lo que quisieron hacer las blancas se termina. Por ejemplo, si aquí siguen con C3 para seguir insistiendo en su posición, jugamos caballo C6 poniendo más presión en el centro y aquí proponiendo intercambiar caballos, que después de ese intercambio también nos permitiría intercambiar damas. Estamos desarmando todo lo que las blancas estaban construyendo o a lo que le apuntaban. Después de caballo G6 que pueden jugar, nos atacan la torre, pero es una torre que no hace nada. Así que no vamos a jugar torre H7, que es un movimiento muy malo. Mejor dejamos la torre ahí donde está, que si nos la intercambian, pues está bien porque nuestra torre no hace nada y en cambio el caballo blanco es una pieza activa. Nosotros estamos atacando todavía en D4, entonces continuamos por ahí. C por D4, caballo por H8, rey por H8, muy bien. Nuestro rey está a salvo, ya no hay prácticamente quien lo ataque. Y hemos entregado una pieza que no nos servía para nada. Y en cambio nosotros estamos ya creando amenazas en la mitad del tablero. Que si por ejemplo aquí sigue C por D4, podríamos tomar directamente ya en D4 o incluso una intermedia que es alfil B4 jaque. Las blancas se cubren con alfil D2 y luego tomamos con la dama en D4. Después de todo esto tenemos ventaja material, estamos atacando, ya no hay ningún ataque blanco. Tenemos una gran ventaja. Y ahora, como si todo esto no fuera suficiente, vamos a ver la refutación de la refutación. Estamos tratando con aliens, así que hay que estar preparados para todo. Analizando con Stockfish, vimos que el movimiento correcto de las negras debe ser C5, que busca que finalmente se haga un intercambio de damas donde las negras puedan aprovechar su ventaja material. Pues bien, hay una solución a esto que es jugar alfil D3 cerrando la columna para impedir que ese intercambio ocurra. Y así entonces con las blancas ya podríamos intercambiar peones y no pasa nada. Y además estamos amenazando ya con jugar caballo E5, con lo que vamos a siempre a molestar al rey. Además tenemos ya nuestro alfil por la diagonal que tanto nos gusta. La mayoría de los casos aquí las negras van a seguir con caballo C6 como habíamos visto antes y sin embargo jugamos caballo E5 de todas formas. Nuestro alfil hace un gran trabajo y aquí está la trampa, una trampa en la que pueden caer. Las negras no deberían tomar, lo correcto sería que el rey se moviera a G8 y estarían bien, pero en la realidad pasa algo diferente y es que las negras escogen lo fácil, caballo por E5. Sin ver para dónde vamos nosotros. Después de D por E5, al igual que en todas las otras variantes, este peón ataca al único defensor del rey y esto es una mala idea mala idea para las negras porque va a dejar a ese rey indefenso. Después de que el caballo se vaya, caballo D5, podemos expulsarlo aún más con C4, sacándolo de allí y tan pronto como este abandone la columna se vaya a B6, tenemos un ataque descubierto con el que nuevamente ganamos la partida. Alfil G6 jaque y lo peor, atacando a la dama por la columna.
ganamos. Ahora te dejamos por acá un enlace de otra lección, de una apertura que nos va a servir para combatir este gambito alien. Y para subir de nivel, salir de ese estancamiento en el que te puedas encontrar ahora, estudia por favor la clase maestra que te revela muchos secretos de entrenamiento y de cómo progresar realmente en el ajedrez.